Bueno, pues muchas gracias a todos por la presencia. Muchas gracias a los organizadores del evento, la Asociación Colombiana de Gastroenterología, encabezada por el doctor González. Muy buenos cursos que se hacen. Desafortunadamente no pude ir a Yopal por un compromiso que tengo mañana. Entonces, decidimos que yo dictaba la conferencia por esta vía. Vamos a hablar un poco de en qué estamos de quistes de páncreas, qué le debemos decir a nuestros pacientes, cómo lo debemos hacer. Como ustedes saben, trabajo en la Clínica Reina Sofía, número bloque 3, porque ahora está la Clínica Sofía tradicional, la Clínica Reina Sofía Pediátrica y de la Mujer y la Clínica Reina Sofía Medicina Avanzada 125, que es donde trabajo actualmente desde hace 3 años. No tengo ningún conflicto de interés para esta conferencia y voy a comenzar un poquito con la prevalencia, porque es importante también contar al paciente y es importante que ustedes sepan. Esta es una imagen un poquito antigua, de hace 10 años, y se las puse porque ha variado muchísimo el porcentaje de prevalencia y es muy importante que ustedes lo sepan. Esto era hace 10 años, en estudios de pacientes que se hacen, era entre grupos de edad, ¿no? Y de acuerdo al grupo de edad, pues se veía cómo iba creciendo. Y miren ustedes que cuando pasaba los 70 años, el aumento progresivo de la prevalencia en los pacientes era súper importante, muy importante. Ahora miremos cómo está actualmente. Esta es una publicación del año pasado, de la AGA, donde vemos que ha venido subiendo la prevalencia y en este momento la prevalencia está entre el 13 y el 18%. Y he visto algunas nuevas publicaciones que dicen que podría ser más, hasta 30%. Y otros dicen que hasta 40%. Pero en general, un estudio como este, con tantos pacientes, pues da una seguridad muy importante de decir que más o menos estamos hacia los 18% de prevalencia. Todos recuerdan las formas de los quistes, cómo se pueden presentar con múltiples septos, con menos septos y unilocular, o si es un IPMN, como ustedes ven abajo, puede mostrarse adecuadamente. Espera un segundito aquí. No sé si ven el puntico rojo. Sí, señor. El láser, sí. O si no, si hay otro tipo de lesiones que a través del ducto se va ampliando y no son paralelas sino principales, etcétera. Todas esas formas son muy importantes. Todavía no cambia mucho la publicación del New England Journal of Medicine que hizo el doctor Bill Brugge del Mass General Hospital hace ya casi pues, como 25 años, 22 años, donde desafortunadamente los benignos, ¿sí? Como el cistadenoma seroso o los de islotes, siguen siendo minoritariamente frecuentes comparados con los premalignos. Ustedes ven aquí la neoplasia mucinosa papilar intraductal, que en adelante voy a decir IPMN, el tumor mucinoso quístico, como ustedes lo ven acá, y hay otro tipo de tumores que también están, el carcinoma, pues ya es cuando ha avanzado a cáncer. Pero también hay un tumor que es el sólido pseudopapilar, que es en mujeres jóvenes, que se llama tumor de France, y que con alguna frecuencia lo vemos, pero obviamente no es de los más frecuentes. ¿Qué tenemos que saber nosotros para poder saber qué le decimos a los pacientes después? Doctor,
¿Y de dónde me salió ese quiste? Ustedes saben que para el crecimiento de los quistes y después progresar hacia la premalignidad y malignidad, hay dos vías, la vía pancreática intraepitelial, como la vía Panin, o la vía de la neoplasia mucinosa papilar intraductal, IPMN, o tumor mucinoso, que son más uno ductal y el otro viene de componente más quístico, digámoslo así. Y pues hemos visto a través de el tiempo que hay criterios preocupantes que ustedes están viendo a la izquierda de la pantalla y hay criterios de alto riesgo. Estos criterios en general son fundamentales para decir cuál es el riesgo que tiene el paciente. Entonces, cuando uno habla de los signos preocupantes, fundamentalmente habla de quistes de más de 30 milímetros, o sea, 3 centímetros, dilatación del ducto pancreático entre 5 y 9 milímetros, que se engruesen las paredes del quiste, que tenga un nódulo mural que no resalte tanto y un cambio abrupto del tamaño del quiste, del ducto, mientras uno hace un examen y en el control lo encuentra que ha aumentado. Eso es muy preocupante. Ahora están los criterios de alto riesgo, que son la ictericia obstructiva asociada a quiste, el ducto pancreático principal mayor de 10 milímetros y lo mismo que el nódulo mural ya esté que resalte mucho, que se note claramente y esto. En un consenso en Hong Kong reciente, les traigo esto porque ellos además agregan a estigmas de alto riesgo, ¿sí? Agregan que vean una masa sólida o que vean cáncer o displasia de alto grado en la citología de la punción. Agregan eso para criterios de alto riesgo. Esto fue una clasificación de Hong Kong de hace 2 años. Y en los criterios preocupantes, fundamentalmente el aumento del antígeno 19,9 en sangre y también el crecimiento del quiste de mayor a 5 milímetros en 2 años. Lo demás es una aparición súbita de diabetes de nuevo en un paciente que tenga quistes precursores. Entonces, eso todo hay que tenerlo en cuenta. No les voy a mostrar el algoritmo porque nos complicamos la vida. Cuando hablamos de algunos de los estudios que muestran metaanálisis, revisiones sistemáticas, etcétera, aquí podemos ver, por ejemplo, que la IPMN de tipo mixto o de tipo ducto principal son los que tienen el mayor riesgo de cáncer, porque están entre el 36% y el 100% a lo largo de la vida del quiste en el seguimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado de identificar tempranamente los riesgos preocupantes, los signos preocupantes, los criterios preocupantes y los estigmas de alto riesgo. El paciente con resección quirúrgica, por ejemplo, por el tumor quístico mucinoso, varía entre 4 y 12%, que cuando se han visto y se han resecado las lesiones, han encontrado que la malignidad solo está entre el 4 y el 12, lo cual es bastante bajo comparado con la IPMN del ducto principal. En este otro metaanálisis se muestran pacientes que no tienen criterios preocupantes ni estigmas de alto riesgo y que el quiste obviamente está a menos de 4 centímetros y menos de 3, porque para no tener criterios preocupantes. Dicen que el riesgo de cáncer es del 0,03. Eso quiere decir que en los tumores mucinosos, no estoy hablando de la IPMN, en
en esa frase, son muy bajas las posibilidades de tener cáncer si no hay criterios preocupantes. El punto siguiente es muy importante. En las IPMNs de rama, pero no la principal, sino la rama secundaria o accesoria, la incidencia acumulativa, ¿sí? Para displasia de alto grado o adenocarcinoma fue dependiendo de los criterios de alto riesgo. Y de los, por ejemplo, si tenía criterios de alto riesgo, el paciente era a un año 1,75, a 5 años 9,77 y a 10 años hasta un 25% de rama secundaria con criterios preocupantes. Ahora, la IPMN de rama secundaria sin criterios preocupantes, fíjate, en vez de 1,75 es 0,02 al año, 3 a 5 años y 7% a 10 años las probabilidades. O sea, son mucho más bajos. De ahí la importancia de los criterios preocupantes, que se los aprendan o los tengan en una tablita cuando vean pacientes en sus consultorios o si hacen ecoendoscopia o si les llega por resonancia. Los marcadores moleculares y los elementos que nosotros medimos cuando hacemos una punción en un quiste que nos parece sospechoso, fundamentalmente son el antígeno carcino embrionario, que da una sensibilidad del 67 y una especificidad del 80% por encima de 192 en líquido quístico. Eso es importante saberlo porque la gente llega muy angustiada cuando llega el resultado del laboratorio y se lo llevan a uno y dice, uy, tengo 192, y como el laboratorio tiene los controles de niveles de CA10 de antígeno carcino embrionario en sangre, entonces de 3 a 180 creen que ya están llenos de cáncer. Resulta que hay que tener los criterios diagnósticos para quiste y es diferente, por encima de 192. Preocupa. La glucosa que vino hace no mucho y ya se volvió definitiva para el estudio porque su sensibilidad es muy alta y especificidad 75. Si uno logra que se puede hacer en la sala con test de glucosa, si es menos de 50, es más hacia mucinoso. Y si es más de 50, es más hacia seroso. Entonces eso hay que saberlo, o se puede hacer llevando rápidamente la muestra al laboratorio clínico, que da mejor sensibilidad aún, y lo mismo, los criterios son 50% menos o más del 50%. Y están los marcadores moleculares que se están haciendo donde hay forma de hacerlos, como los GNAS, los KRAS, y también evaluarlos porque tienen muy alta sensibilidad y especificidad, lo cual es muy importante. Entonces, pues ya los criterios se han mostrado en los estudios, como viene siendo tan importante la glucosa en este momento para el estudio, casi que más importante que el antígeno carcino embrionario. El signo de filancia, que es tomar un par de goticas, ponérselas en los guantes y abrir los dos dedos y que pase de 1 centímetro, tiene un criterio de sensibilidad del 84% para mucinoso. Aquí está cuál es para cada cual. No voy a detenerme, simplemente recordarles que el KRAS y el GNAS son para los tumores mucinosos muy importante marcador. Esto es un ejemplo. Ustedes tienen aquí un quiste que está conectado a un ducto pancreático secundario. Y ustedes ven claramente cómo está el quiste. Es un quiste con paredes un poquito irregulares, pero no vemos ningún criterio preocupante en el interior. En este quiste, por ejemplo, vemos un poquito más difusas las paredes, hay un contenido ecogénico, como puede ser contenido de mucina, puede ser una calcificación, pero no le veo sombra acústica, pero a veces cuando uno hace algunos movimientos logra verla, y cuando no, pues puede ser ya contenido ecogénico y mucina, por ejemplo, intraquística. Cuando uno tiene signos preocupantes, hace la punción del quiste
para saber qué encuentra. En este caso, por ejemplo, la glucosa estaba en menos de 2, o sea, muy a favor del mucinoso. La amilasa elevada puede estar en todos los mucinosos. El antígeno calcino embrionario estaba alto en el líquido 643 y ya les dije que era 192. Aquí es para mostrarle lo que los controles en sangre, que la gente a veces se asusta cuando salen por encima de esos valores. 643 no indica cáncer, indica que es un tumor mucinoso, un quiste mucinoso de riesgo. Todo esto apunta a una lesión mucinosa y por el incremento tan grande, pues hay que vigilarlo. Esta otra, como ustedes la ven, está ahí en medición, tiene un septo grueso, los bordes más o menos se ven, unos bordes un poquitico engrosados en algunos sitios, y cuando hace uno la punción, saca el líquido y mira, pues en este caso la glucosa también consumida, la amilasa también elevada, pero el antígeno calcino embrionario normal. Entonces, ¿a qué le cree uno? ¿A la glucosa o al antígeno calcino embrionario que está normal? En este momento, como ustedes vieron, la glucosa predomina un poco en sensibilidad y especificidad al antígeno calcino embrionario. Habría que estar pensando que pueda ser mucinoso y con esa cantidad de amilasa, pues podría ser. Pero siempre cuando se puede y hay buen líquido, como ustedes vieron, se envía a citología y en este caso la citología mostró que teníamos neoplasia quística mucinosa con displasia de bajo grado. Entonces se confirma que la glucosa es un marcador muy importante de bajo costo y la correlación de la citología que es regular, porque mirar líquido quístico de páncreas muchas veces no ven nada, ven células, ven todo, pero no ven nada. Pero cuando sale positivo el líquido en citología, como en este caso, ya es una conclusión muy, muy precisa de que en este caso hay que llevarlo a cirugía. Aquí tenemos nódulos murales dentro de quistes. Este es un criterio preocupante si mide, si no está resaltando tanto y mide menos de 5 milímetros, o de alto riesgo si ya resalta mucho y pasa eso. Aquí ven cómo se dilata el conducto pancreático principal y compromete un quiste que no se ve tan grande. Aquí hay otro quiste con nódulo mural, como ustedes lo ven. Es más pequeño este nódulo mural, claramente instaurado. Esos son los criterios. Existe la pinza de Murray que se pasa por la aguja 19 cuando no se pide punción para tomar biopsia como si fuera cualquier lesión de los nódulos murales quísticos. Se ha visto que en los quistes mucinosos solos produce una hemorragia importante dentro del quiste, en los IPM es menos, pero pues es un costo que se añade y no es una pinza barata, es una pinza costosa que agrega costos también al tumor. Cuando uno encuentra un quiste como este, con las paredes tan engrosadas y bien regular el quiste, como ustedes ven en el contenido, eso es típico de un quiste neuroendocrino. Se llama un tumor neuroendocrino quístico y se encuentra con más frecuencia en nosotros. Ahí se está haciendo una biopsia de la pared. Se encuentra con más frecuencia en cuerpo y cola de páncreas. Esto ya ustedes lo vieron, por lo que podemos seguir. Y pues para eso han salido varias guías, algunas ya están para la renovación. Estas guías, ha habido un consenso y pronto sale un consenso que hicimos aquí en Bogotá el año pasado. Y estos consensos van acercando un poco los nuevos parámetros que no estaban en las guías para que las siguientes guías pues ya se vayan actualizando. Como vemos, pues los criterios nuevamente y cómo medir los quistes y dependiendo de la guía un poco más. Sin embargo, las guías lo importante que tienen es que muestran cuáles son los que van haciendo criterios preocupantes
Y viene el problema de la vigilancia, que es una limitación de algunas guías, porque la guía de la AGA para tumores quísticos mucinosos, pues dice que si está estable, a los 5 años paran la vigilancia. Si por el contrario, muchos estudios muestran que a medida que pasan los años, como les mostré en la primera diapositiva, aumenta con frecuencia el tamaño del quiste y los criterios preocupantes. En esta, por ejemplo, en la guía de Fukuoka la tuvieron que reversar y volver a crear otros criterios porque estaban operando gente con IPMNs de rama secundaria que no tenían criterios claros y la mayoría fueran benignas. Entonces, una pancreatectomía para un tumor benigno, pues tocó replantear esas, y por eso se hicieron las nuevas de ellos. Y lo que plantea Europa de que por el resto de la vida los pacientes deben tener vigilancia ha sido un poco controvertido, que sea anual después de varios años porque es muy costoso para los servicios de salud. Aquí ve uno, por ejemplo, cómo a través del tiempo va creciendo el tamaño del quiste cuando tiene signos preocupantes. Lo ven aquí en negro, el quiste va creciendo. Cuando no son preocupantes, ven cómo crece muy lentamente. Y lo mismo el conducto pancreático. El conducto pancreático crece mucho más cuando hay signos preocupantes que cuando no hay signos preocupantes. Ahí lo tenemos en seguimientos. Ya para terminar la presentación, no vamos a pasar más. Hay varios nuevos criterios y sobre todo la inteligencia artificial en estudios que ya están comenzando a salir con una precisión diagnóstica muy alta en los estudios para predecir qué tipo de imágenes son. Cuando uno habla de imágenes CLE, es el criterio de meter la sonda óptica dentro del quiste y mirar. Y eso ahorita han salido algunos estudios que muestran que mejora muchísimo sensibilidad y especificidad para decir que haya una displasia o un cáncer. Pero también es costosísimo meter, que toca a través de una aguja 19, costosísimo también las ondas. Entonces vienen los temas de costos, como la pinza Murray, y esto que es mucho más costoso, pues sí está al alcance de todo el mundo. Pero la inteligencia artificial llega. Nosotros estamos metidos en un trabajo multicéntrico, multinacional, de inteligencia artificial en quistes de páncreas, que esperamos que dé muy buenos resultados al futuro. Para finalizar la conferencia, no se les olvide que ya la prevalencia ha aumentado, que los quistes más frecuentes tienen potencial de malignidad, que los tumores quísticos mucinosos tienen riesgo potencial, que las IPMNs, sobre todo de rama principal, son muy peligrosas y que progresen a adenocarcinoma, que las guías siempre recomiendan cómo es el tratamiento y la vigilancia de los pacientes, que las guías tienen limitaciones, que los criterios preocupantes deben ser referidos a grupos multidisciplinarios. Cuando tienen en el consultorio y no tienen un grupo multidisciplinario para tomar decisiones, hacer punciones, hacer todo, es muy importante enviar esos pacientes con signos preocupantes a grupos multidisciplinarios. El seguimiento a largo plazo para los pacientes con IPMN de rama secundario sin criterios preocupantes y de alto riesgo, pues son discutibles. Con qué frecuencia se hacen, eso no está tan claro en la literatura. La glucosa, que emerge como un marcador muy importante y de bajo costo, y los marcadores moleculares, así como la inteligencia artificial, son muy importantes también para el futuro. Muchas gracias a todos.